¿Un género o es...? Está ligeramente más predominante en hombres, Sí. pero tampoco es algo que sea Claro. definitorio. Entonces, bueno, al determinar eso, viene todo lo que hablamos después, establecer si es candidato a una cirugía o no, candidato a hacer una biopsia y posteriormente definir el tratamiento. Claro. ¿Cómo es abrir una cabeza? A ver, porque digo, esto estaría mi compañero Javi y le preguntaría, ¿cómo es esto? Porque es muy impresionante para muchas personas. Digo, uno se transforma en el ejercicio permanente, ¿no? Y pasa a ser una actividad más, pero ¿qué los moviliza a ustedes o qué los movilizó para elegir la profesión que eligieron? No, sobre todo la especialidad, la profesión tiene que ver con el servicio, ¿no? Sí. Nosotros en nuestro grupo de trabajo estamos muy comprometidos con la seguridad del paciente y lo que eso significa. ¿Por qué neuro? Y yo personalmente, cada uno tiene su motivación, supongo. Puntualmente a mí me llamó la atención el funcionamiento, lo sistematizado que está el sistema nervioso, y es lo que me atrae. Después, desde el punto de vista técnico, la precisión, neurocirugía, a diferencia de otras especialidades quirúrgicas, requiere de una precisión absoluta, porque la diferencia entre que un paciente salga bien y salga mal a veces son 2 milímetros literales. Y después, cómo es abrir una cabeza, es técnica eso. Es puramente técnico. En los últimos años, y lo veníamos hablando con Emiliano cuando veníamos para acá, a la neurocirugía es una de esas especialidades donde el avance y el desarrollo de la tecnología nos ha ayudado muchísimo, ya sea en los abordajes, digamos, de corte del hueso, hasta la navegación guiada, como si fuera por GPS, por satélites, ¿sí? Que son unos visores de instrumentos específicos. Qué Entonces, loco eso, ¿no? Sí. Porque es todo un ayornamiento mental de la utilización del instrumental con la tecnología, que debe ser un desafío y tiene que tener formación por parte de ustedes, los especialistas, sin duda, ¿no? Sí, tiene la curva de aprendizaje en esta especialidad en particular, en todas, pero en esta para nosotros es larga, porque constantemente se van aplicando nuevas tecnologías y hay que aprender de nuevo, hay que volver a cero y aprender, agarrar los libros, porque la tecnología va cambiando constantemente y en la medida que tenemos la posibilidad de usarla, que sea más seguro y con mejores resultados, hay que hacerlo. Entonces constantemente no es que quedamos con una técnica que ya está, entonces hay que aprender la siguiente y la siguiente, porque por lo general cuando una técnica está probada y ya viene bien pulida, se genera un beneficio tanto en los resultados y sobre todo en la recuperación de los pacientes, que cada vez la tendencia de los pacientes mismos preguntan si son técnicas mínimamente invasivas y demás, que no quieren decir que sean de mínimo riesgo, pero se pone mucho énfasis en la rápida recuperación de... Eso les iba a preguntar, porque el trabajo de ustedes es, determinado, pero tienen que trabajar integralmente con un montón de especialidades. Trabajan seguramente, hablar de glioblastoma es con los oncólogos, ustedes hacen algún seccionamiento y después hay que trabajar con alguien que rehabilite, ¿no? Neuronalmente. Es un trabajo que me imagino es un equipo interdisciplinario en el que tienen que estar permanentemente en contacto. Sí, sí, sin duda. Desde el diagnóstico, donde trabajamos en íntimo contacto con los neurólogos y los radiólogos, sobre todo los neuroradiólogos, los avances en las técnicas de imágenes nos han ayudado mucho a la definición anatómica, a predecir la posibilidad de resección con mínimo riesgo de síntomas posquirúrgicos. Después, en el momento propiamente quirúrgico, la asistencia con la tecnología, con los bioingenieros, con las distintas etapas técnicas también nos ayuda mucho. Y lo que sigue después, digamos, que a lo que se refería recién Emiliano también, que es la colaboración con los oncólogos o con los radioterapeutas, es muy, muy importante. Y es raro que los encontremos al final de la cirugía. En general, planificamos antes, abordamos quirúrgicamente, después seguís vos es conveniente que sigas vos con
con rayos primero y después con quimio, simultáneamente. Entonces eso en general tratamos de dejarlo todo previsto y no librado al azar. ¿Qué porcentaje de cirugías tienen más? Que tienen que ver con, por ejemplo, tumores cerebrales, con ACV, con accidentes de otra índole. ¿Qué es lo que operan más? ¿Por qué operan en la cabeza ustedes? Bueno, eso es variado. En la cantidad en cuanto a volumen, nosotros sobre todo predomina la cirugía de columna. Ajá. O sea, es más la patología de columna que hay, sobre todo por el aumento en la expectativa de vida que tienen los pacientes. O sea, cada vez tenemos pacientes más añosos con problemas de columna, entonces esa es la cirugía que predomina. Y después está repartido, sobre todo en cirugía tumoral, entre lo que son metástasis, tumores benignos y glioblastomas. Diría que es repartido, no hay predominio de una, al menos en lo que es la muestra que tenemos en Río Cuarto. Dependiendo, hay centros que se especializan en una patología, entonces ellos van a tener una diferencia notable en eso. Acá es más bien repartido en cuanto a porcentajes de lesiones que operamos. Y sobre todo, como te decía, la parte de columna es lo que se lleva Con respecto a eso, hay como un miedo ancestral. La operación de columna es como que todo el mundo dice, es lo último que voy a hacer en mi vida, prefiero caminar renga, prefiero la silla de ruedas, ¿no? ¿En qué estado estamos hoy, tecnológicamente, en los avances científicos y en la medicina, para la operación de columna, dependiendo, ¿no? Cada uno de los casos? Ahí te contesto, con respecto al cerebro, la enfermedad vascular es mucho más frecuente que los tumores y el trauma. Incluso, gracias a Dios, el trauma, por las medidas de precaución, han descendido bastante. El trauma grave de cráneo sigue siendo un problema de salud pública, pero vemos que en la diaria eso ha disminuido. Pero las enfermedades vasculares son muy predominantes, ¿sí? Con respecto a la cirugía de columna, el gran avance que hemos tenido en los últimos años es en el diagnóstico, ¿sí? Hoy por ahí se subestima el tiempo dedicado al diagnóstico, por ahí se sobreestima la información que aportan los estudios por imágenes, y a veces se le dedica un poco menos de tiempo al paciente en saber qué es lo que le duele. Entonces, el tiempo de consultorio en saber qué es lo que le duele, para saber qué estudio por imágenes solicitar en función al síntoma del paciente, la calidad del estudio que nos lleve al diagnóstico preciso de que este paciente tiene este dolor por este problema, nos ayuda mucho a seleccionar qué paciente es candidato a cirugía. Cuando llegamos a esa conclusión, después de haber descartado, te diría, 95% de los pacientes, la cirugía para ese paciente es la instancia más útil que cualquier otra, que el bloqueo, que la medicación, que un montón de cosas. O sea, primero se intenta con todo lo otro, es cierto que es el último recurso, la cirugía. Por supuesto, pero, digamos, sobre todo hay que tener claro el diagnóstico, por qué le duele a ese paciente, o por qué tiene el síntoma que tiene, y si la indicación es quirúrgica, bueno, se llega a esa instancia no de primera, después de haber agotado otras existentes. Y en esto, de nuevo, la tecnología, el ajuste del diagnóstico, los aportes de la cirugía, Emiliano y otro de nuestros colegas asociados, Juan Echechouri, están desarrollando hoy la cirugía endoscópica de la columna, donde la lesión a los tejidos que circundan a la columna es mucho menos como la cirugía endoscópica de la vesícula o la clásica, digamos. Entonces ellos están desarrollando esa técnica con mucho menos impacto sobre las estructuras sanas, entonces va ayudando. Claro. Y está el mito, sí, no te hagas operar, no te hagas tocar, y así hay gente que termina internada grave con una hemorragia digestiva por el abuso de antiinflamatorios, por no querer llegar a una instancia de bloqueo, de cirugía o demás. No todo es para operar, pero cuando es quirúrgico, es quirúrgico. Bueno, y para cerrar antes de la pausa, no puedo no pedirles que me muestren el pulso. ¿Viste? Todo el mundo te dice el pulso del neurocirujano. Ah, los dos con la manito así. Mira, mira, mira.
Mirá, no. Se muere un poco, se muere. Vivian, Dependiendo de la situación, se muere. Sí, por supuesto. Bueno, son personas que tienen que tener un momento de resolución y, como decías, Iván, de precisión milimétrica. De todas maneras hay cosas que nos ayudan, los apoyos quirúrgicos, los cabezales, todo eso ayudan claro. a que se minimice todo esto notoriamente. Muchísimas gracias por la visita. Por favor. Muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco más allá del glioblastoma, una excusa para conversar de la actividad de ustedes en sí. Muchas gracias. Gracias, Paula.